Le agradezco mucho que nos acompañen en el estudio hoy a los titulares de los órganos electorales en el estado de Zacatecas. Juan Manuel Frausto Ruedas, el consejero presidente del IES. Buenas noches, señor consejero. Y bueno, también está con nosotros el doctor Matías Chiquito Díaz de León. Él es el vocal ejecutivo del INE para el estado de Zacatecas. También, Matías, muy buenas noches. Alfredo, buenas noches. Saludo a tu auditorio, saludos a la UAS con afecto y respeto. Muchas gracias por estar aquí en la televisora universitaria y los hemos convocado porque estamos frente a un escenario interesante, extraordinario para ambas instituciones, que tiene que ver con un asunto de interés nacional. Es el tema de la renovación, la elección democrática de nuestras autoridades judiciales. Yo quisiera ir de lo general a lo particular. Si nos permites, Matías, vamos a hacer una suerte de mesa de diálogos universitarios, por cierto, donde en 3 minutos queremos que nos plantees en términos generales, para el caso del estado de Zacatecas, el gobierno federal, qué tiene que organizar en la materia electoral y entre cuántas personas habrán de decidir los zacatecanos esta elección. Muy bien, Alfredo, pues nuevamente saludo y agradezco el espacio. Estamos en un proceso electoral, su nombre lo dice, es extraordinario. Por primera vez en la historia electoral, al menos la vigencia de la Constitución del 17, de 1917, es la primera vez que tenemos elecciones para funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Había elecciones para ministros en la Constitución del 57, pero ya en el 17 la designación de ministros es por designación. Lo relevante es que ahora serán de elección. El estatus anterior de la designación, podemos decirlo de manera simple, quien tenía el monopolio de las designaciones de ministras y ministros era el presidente de la República. El Ejecutivo Federal podría decidir la integración total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como de hecho lo hizo Ernesto Zedillo cuando fue presidente. Ernesto Zedillo barrió la Corte de plano, liquidó a todos los ministros y hizo sus designaciones. Claro. Así lo hizo Zedillo. Andrés Manuel tuvo la oportunidad de designar a algunos directamente cuando el Senado no se lo aprobó. Hay algunos incidentes escandalosos de designaciones, por ejemplo en el tiempo de Fox, tráfico de influencias entre personajes de la mafia inclusive. Entonces el viejo esquema es: el Ejecutivo Federal tenía el control absoluto para designar ministras y ministros. A partir de la reforma del 2024, los 3 poderes participan en la postulación de las candidaturas. Los 3 poderes aportan nombres para las candidaturas de quienes serán electos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás cargos como jueces de distrito, magistradas y magistrados de circuito. Entonces, a partir ya de 2025 tendremos la participación de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en igualdades de condiciones, en igualdad de circunstancias, aportarán nombres para las candidaturas que van a la elección el 1 de junio. En Zacatecas, para el caso de la elección federal a través del INE, ¿ya tenemos un número de candidatos específico? Sí, en efecto, mira, hay votaciones, 3 votaciones son nacionales. Para ministros de la Corte es nacional. Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial es votación nacional. Para magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral es nacional. Para magistrados de la Sala Regional Monterrey es nacional. En el estado, en el circuito judicial que es Zacatecas, el número 23, hay 11 candidaturas, 11 puestos por elegir, mejor dicho. 11 puestos en disputa. 11 puestos, exactamente. Correcto. 5 para magistrados de circuito, magistrados, y 6 para jueces de distrito. Si me preguntaras por cuántas candidaturas vamos a votar en Zacatecas para la elección federal, son 237 candidaturas de las elecciones federales que se votarán en Zacatecas. Para los cargos que son específicamente de Zacatecas, del circuito judicial 23, son como decíamos, 5 candidaturas a magistraturas de circuito. Por cada cargo hay 6 candidatos. 5 cargos, 6 candidatos por cargo, serán 30 candidaturas. En la boleta, en Zacatecas, en la boleta para magistraturas de circuito, habrá 30 nombres.
Para jueces de distrito son 6 cargos en disputa. Para cada cargo hay 6 candidaturas. 6 por 6, 36 candidatos o candidaturas para jueces, juezas de distrito. Entonces las personas votantes tendrán 6 boletas de la elección federal, y en el caso específico del circuito de Zacatecas serán 30 nombres para magistraturas de circuito y 36 para juezas y jueces de distrito. Correcto. A grandes rasgos, correcto. Son los números. Eso como una introducción, porque como es un asunto novedoso y extraordinario, en verdad que todo mundo nos sentimos un poco agobiados por las cifras y porque es un hecho inédito. Ahora, en el ámbito estatal del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, don Juan Manuel Frausto Ruedas, ¿qué tenemos como forma introductoria de informarle a la población? Sabemos que hay muchos pendientes todavía, como el tema de los presupuestos. Es un tema delicado, sensible, que las autoridades, los titulares del Ejecutivo Estatal y Federal han dicho que es mucha lana, que no quieren meterle tanta lana a esta elección, pero de eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, ¿cuántos cargos estarán en disputa en el caso de Zacatecas? ¿Cómo se están organizando en el IES? Sí, buenas noches, Alfredo, muchas gracias por la oportunidad. Sí, mira, igual pues con la reforma constitucional federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre, se mandató que las entidades tenían hasta 180 días para armonizar sus constituciones. Que bien lo podían hacer la elección en 2025 o hasta el 2027. Solamente vamos 17 entidades para la elección en el 25, y 6 de ellas van a ser la renovación total de los órganos, porque también puede ser la mitad en el 25 o la mitad en el 27, como lo decidió lo federal. Entonces aquí, pues sí, vamos un poco con tiempos acortados, porque el Congreso local el 14 de enero publicó en el Diario Oficial ya las reformas. Entonces, a marchas forzadas, nosotros aprobamos nuestro presupuesto, que es otro tema, pero bueno, ¿qué cargos aparecieron en la convocatoria? 8 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia. Esas serán las que serán a una elección en todo el estado. Correcto. En una boleta estatal. 3 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, que es una nueva figura que sustituye en lo que había en algunos estados el Consejo de la Judicatura. Aquí no teníamos Consejo de Judicatura. Correcto. Entonces se crea esta nueva figura, que va a haber elección de 3 magistraturas en el Tribunal de Disciplina Judicial, también a nivel todo el estado. Y tendremos 18 jueces penales, que también tendrán que ser en una elección estatal. Y aquí en Zacatecas el Poder Judicial se está organizado en 18 distritos judiciales. Entonces, en estos distritos, solamente en 13 de ellos habrá elección de juezas y jueces de diferentes materias: mercantil, civil, familiar, mixtos o mixtos. De tal manera que serán también 18 jueces y juezas las que serán electos por distritos, eso sí, por distritos. Tenemos el caso de Fresnillo, que tiene 4 juezas y jueces, digamos 4 cargos que serán llevados a elección en ese distrito judicial. Ahorita no traigo qué otro municipio lo abarca. Las personas de ese municipio, de ese distrito que abarca Fresnillo y otro municipio, votarán por esas 4 juezas o jueces, 4 cargos. A través de su voto elegirán a esas personas. ¿Quizá Enrique Estrada? Enrique Estrada no. Va con Calera. Con Calera, correcto, sí. correcto. Bueno, entonces te digo, nomás en 13 distritos tendremos elección de juezas y jueces, en 5 no. De tal manera que ese será el nivel pues de cargos que estaremos eligiendo aquí en Zacatecas. ¿Cómo andamos en materia, estimado consejero presidente del IES? ¿Cómo andamos en materia ya de las listas de los aspirantes? Sí. ¿Qué tanta gente se registró? Sí. Y el tema del género, que es un tema muy importante en esta elección. Sí, mira, es que bueno que tocas ese punto, Alfredo, porque
pues ya estamos a 2 días de que concluya el plazo para que las personas, todos los profesionales... de hecho hay una convocatoria abierta, de hecho. Sí, cierto. Esta, pues obviamente, es para profesionales del derecho. Claro. Los filósofos como Matías no pueden ser. Tienen que ser licenciados en Derecho y deben de presentar una carta de recomendación de sus vecinos. Sí, mira, el día 13, ya que estamos el jueves 13 de febrero, se concluye el plazo. Por nosotros, a diferencia de los procesos electorales ordinarios, que los órganos electorales nos encargamos de que los partidos y coaliciones nos presenten toda la documentación de las candidaturas, en esta ocasión no es así. Ya decía el maestro Matías que en esta elección participan, pues ahora sí, los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y los órganos electorales. En las convocatorias, tanto federal como local, se estableció que habría comités de evaluación por cada poder. Un comité de evaluación del legislativo, ejecutivo y judicial. Y en cada comité, las personas aspirantes se iban a inscribir y llevar su documentación a cada comité. Podían postularse a los 3 comités o a un comité en específico. Correcto. Entonces, ahí han estado acudiendo los profesionales del derecho a registrarse, presentar su documentación. Y bueno, te digo... Hasta esta noche de martes 11, ¿cuántos irán aproximadamente registrados? Ahora sí que este dato no lo tengo. No lo tienen todavía, ¿no? Porque como no es algo que nosotros, los órganos electorales, tengamos a nuestro registro, a nuestro control, yo he pedido información, no me la han dado, les digo que es importante que los comités de evaluación salgan a medios, la verdad, los comités de evaluación deben de salir a medios para informar, pero aquí estamos nosotros, pues estamos informándole. Sí, mira, lo que sí me han dicho es que van pocos. Van pocos. No sé si como buenos mexicanos dejemos todo para mañana y para el jueves, pero sí van pocas inscripciones de profesionales del derecho hasta ahorita, la información que tengo. Pocos son escasos. No sé, pudiera haber por comité de evaluación unos 15 registros en cada uno, muy pocos para... Ahora, en el caso de la elección del Poder Judicial Federal para el Estado de Zacatecas, ¿cómo andamos de aspirantes? Pues ahí, Alfredo, en las cifras nacionales hubo candidaturas suficientes, hubo postulados suficientes. Se registraron un poco más de 25,000 a nivel nacional. 16,000 fueron calificados como elegibles y otros 9,000 no. No elegibles. No elegibles. Algún requisito les faltó. Correcto. Y de este resto, para el caso específico de Zacatecas, además hay que aclarar que Zacatecas es un estado con una población pequeña. Realmente para su territorio tenemos muy poca población, 1,600,000. Bueno, hasta ahorita, Álvaro, en el contexto nacional vemos que hay aspirantes suficientes. Sí. Ya el proceso de la convocatoria concluye hoy. El día de mañana, justo mañana, 12 de febrero, el INE recibirá los listados de las candidaturas para los diferentes cargos. Ahí sabremos cuántos van a Zacatecas. No tenemos una cifra exacta de cuántos vayan para Zacatecas. Como comentábamos, en Zacatecas hay 30 y 35, son 65 candidaturas para los 11 cargos de Zacatecas. Han trascendido algunos nombres, pero la cifra definitiva no la tenemos. Ahora, pueden ser hasta 6 personas postuladas por cargo, hasta 6 candidaturas por cargo, pero no quita que pueda ser 1 o 2 por cargo. De hecho eso estuvo sucediendo en la Ciudad de México con el tema de los aspirantes a ministros y por lo del tema del género, que es un tema importante, porque hubo algunos cargos, algunas áreas donde se registró 1 o 2 mujeres nada más. Esta es una constante, nosotros lo vemos inclusive en los concursos que armamos. Generalmente hay un 70% de aspirantes hombres, un 30% de aspirantes mujeres, pero la regla al final de cuentas es la paridad. Para Zacatecas tal vez mañana podemos verificar, mañana ya que tengamos el listado definitivo, podremos verificar cuántos son para Zacatecas. Puede haber hasta 66 candidaturas, pero son 11 cargos y pues, si hay 11 postulados ya la traen en la bolsa, ¿no? Exacto, porque ellos son para cubrir todos los demás cargos. Así es, pero sí hay postulados suficientes. Ahora, ¿se tiene previsto qué puede ocurrir en caso de que en algún distrito judicial, en algún municipio
municipio o ciudad no haya el número de registros suficientes. Sí, mira, sí hay registros suficientes. Para la elección federal hay registros suficientes. Habría que ver cómo evoluciona la convocatoria local. Bien lo dice el maestro Frausto, hasta donde se sabe van pocos, pero nos queda miércoles y jueves, y creo que el jueves van a llegar por cientos a registrarse. Como dicen, como buenos mexicanos que el último día, última hora, entregan su expediente y andan sacando copias en el edificio de enfrente. Es que nosotros lo hemos estado monitoreando porque los aspirantes acuden al INE por una certificación de su credencial. Claro. Y la verdad, si te hiciera cuentas, llevaríamos en promedio unas 30 certificaciones. Correcto. Tenemos horarios abiertos, seguramente mañana y jueves vamos a tener la oficina llena. Pero bueno, para lo que hace la elección federal, Alfredo, a nivel nacional requerimos 5,379 candidaturas. O sea, sí hay postulados suficientes, 25,000 inscritos, 16,000 elegibles. De esos 16,000 vamos a ver los idóneos, los más idóneos, y de ahí saldrán las 5,379 candidaturas. De esas, 66 serán candidaturas para Zacatecas. Consideramos que hay aspirantes suficientes para cubrirlos. Fíjate que ayer se debatía en el INE, creo que era un debate inocuo, absurdo inclusive. Se debatía qué pasaría con el principio de la paridad si las candidatas mujeres no tuvieran votos. Digo que es absurdo porque hay un espacio específico para el voto de las mujeres. Creo que es una... con un solo voto ellas serían las ganadoras. Creo que es inclusive una debilidad mental quien piensa que no habría voto para damas. Sí, no. Es absurdo pensarlo. El único problema sería que no se registraran mujeres. Más bien, pero sí hay, creo que hay mujeres suficientes registradas para ocupar cargos. O sea, el principio de paridad está garantizado. Correcto. Y la ocupación de los cargos del Poder Judicial de la Federación está garantizado, Alfredo. Ahora, un tema importante es el tema de la logística. En este ejercicio extraordinario, donde yo me imagino que debe convocarse a toda la población del padrón electoral, la lista nominal, pero el asunto es, ¿van a instalarse el mismo número de casillas, sí o no? En el mismo número de... Bueno, serían los distritos judiciales, pero platícanos un poco de eso, maestro. Mira, si bien la ubicación de casillas y su integración es una atribución del INE. Correcto. Ahorita Matías nos puede dar el número exacto de casillas. Pero para esta elección judicial. Para esta elección. Sí. Derivado del recorte presupuestal que se hizo al INE, no va a poder instalar todas las casillas. Aquí en Zacatecas van a ser arriba de 1,800. ¿Qué sería como el 50% de las que normalmente? 80%. 80%. Sí. Bueno, es un buen número. Es un buen número. Pero lo importante aquí es que se va a garantizar que por cada sección electoral se tenga una casilla. Por lo menos una. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunas secciones electorales que tenían bastante lista nominal o padrón o votantes, se ponían básicas contiguas, contigua 1, 2, 3, 4, a veces hasta 10 o 12. En algunos casos teníamos secciones electorales muy grandes, arriba de 20,000 ciudadanos que ya se reseccionaron, se hicieron secciones más pequeñas. De tal manera que sí va a haber casillas cercanas al domicilio de la ciudadanía. Correcto. Sí lo va a haber. De tal manera que por ese lado no habrá dificultad para que la ciudadanía acuda a votar. Ahorita se está invitando a la ciudadanía a integrarse a las mesas directivas. Es una actividad que arrancó el día 9, el domingo 9 de febrero. ¿Cómo va el registro de ciudadanos? Mira, yo le dejaría mejor el uso de la palabra porque es una actividad del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo va la...? Están trabajando coordinadamente, sí, por supuesto. Claro, sí, pero como lo vamos a ver cuando abordemos lo del presupuesto, cada institución tiene sus propias atribuciones. Claro. ¿Verdad? Sus competencias. Entonces, el Instituto Nacional Electoral se encarga de la ubicación e integración de las mesas directivas de casilla. Nosotros, esa actividad, los acompañamos, pero la responsabilidad de definir y aprobar las mesas directivas y los domicilios es del Instituto Nacional Electoral. Correcto. Bueno, en esta, permítame usar unas metáforas.
en esta lidia tan difícil y tan complicada, en este Miura que se nos presenta, hay un capotazo y se le pasa al matador Matías Chiquito el toro, el burel. ¿Qué van a hacer en materia de la organización de la logística? Porque no debe ser sencillo. Yo pienso nada más en un hecho, en un elemento. En las elecciones generales de nuestro país, partidistas, los partidos mandan a sus propios representantes a vigilar y todo. ¿Quién vigilará ahora la elección? ¿Cómo estará este asunto regulado, pues? Está bien regulado, Alfredo. Y un principio del proceso electoral es la certeza. Sí. Y la certeza deriva de lo que está regulado. Lo que no está regulado se presta a la discrecionalidad. Y es lo que rompe con la certeza. En materia electoral todo está regulado, es la fortuna. Y fíjate que de los vaivenes del proceso electoral, yo te podría decir, más que el presupuesto mismo, un factor que ha sido nocivo para el proceso electoral es la actuación de determinados funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Correcto. No digo yo del Poder Judicial de la Federación, de determinadas piezas particulares, asuntos personales. Empezando por las ministras y ministros. El día de hoy leíamos, y con eso hago introducción a donde vamos a las casillas. Aquí lo anoté. El día de hoy un señor ministro de apellido Gutiérrez Ortiz, dice públicamente que todas las autoridades que han incumplido con las órdenes de suspensión en los amparos que se han tramitado, contribuyen a demoler o han contribuido a demoler el sistema constitucional mexicano. Pero lo que debemos decir, Alfredo, es que si alguien ha demolido el sistema constitucional mexicano, son las ministras y ministros que han atentado contra la Constitución. Y que han tenido resoluciones muy polémicas en los últimos 20, 30 años. Lo mencionamos en la semana, a principios de semana, cuando aquellas resoluciones de los ministros sobre el validar el anatocismo, el cobro de intereses sobre intereses ya producidos, el FOBAPROA mismo y tantos otros hechos que han sido muy lesivos para la población en general. Así es. No se necesita ser jurisconsulto. Consulto, o como dijo un personaje en Zacatecas, no se necesita ir a Harvard a hacer maestrías para entender el marco constitucional. Hay un principio constitucional, aquí traigo el compendio de procesal constitucional. Si el ministro Gutiérrez Ortiz leyera en voz alta el 107 constitucional, primer párrafo del 107 constitucional, le dirá que en materia electoral no procede el amparo. Y si no procede el amparo, la suspensión, siendo un accesorio del amparo, pues menos va a proceder, porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 41 constitucional dice que el proceso electoral no se suspende. 107 constitucional no procede el amparo en materia electoral. 60 de la ley de amparo, no procede el amparo contra las reformas a la Constitución. 128 de la ley de amparo, las normas de carácter general no son susceptibles de suspensión. Bueno, y de hecho este próximo jueves habrá de resolver la Suprema Corte todo este tema, proyecto que se presentó para ver las competencias de los tribunales electoral federal y de la propia Suprema Corte. Y lo de los amparos. Justo que en un estado democrático como el nuestro, la legitimidad del acto de autoridad se lo da la competencia. Si la autoridad no tiene competencia para emitir el acto es inexistente legalmente. Entonces los actos que han emitido los jueces de distrito, la propia Corte, en este tema del proceso electoral son inexistentes legalmente. Y lo digo así, Alfredo, porque hay amenazas para todo aquel funcionario que participe en el proceso electoral. Yo le diría a quienes nos ven y nos escuchan y van a ser convocados para ser funcionarios de casilla, es un derecho y es un deber constitucional participar en el proceso electoral. Iniciamos, como lo dijo el maestro Frausto, el domingo, una etapa de convocatoria a quienes serán funcionarios de casilla. Traemos 175,000 personas que fueron sorteadas a partir del mes de nacimiento, febrero y mayo. Quienes nacieron en febrero y mayo son convocados a ser funcionarios de casilla. Son 175,000 personas que serán visitadas entre febrero y marzo. Que es un periodo muy corto y... En 2 meses. ¿Tienen el personal para hacerlo? Traemos
450 compañeros en operativo. Vamos a integrar, ya lo decía el maestro Basto, son 1,859 casillas proyectadas. Es el 72% de las que instalamos ordinariamente en los un procesos. Proceso ordinario. La ventaja es que habrá una casilla en cada domicilio donde tradicionalmente hemos votado. Correcto. O sea, las personas no tendrán que trasladarse más allá de donde tradicionalmente votan. Donde fue su casilla en el 24, ahí estará su casilla en el 25. Perfecto. Requerimos 20,000 gentes, 20,000 personas decididas, responsables, ciudadanas para integrar las mesas directivas de casilla. De nuestro universo de 175,000 llegaremos a 20,000 designados para ser funcionarios de casilla. Perfecto. En materia del financiamiento, bueno, para el INE esto se resuelve en la Ciudad de México, a nivel federal ya debe estar cocinándose ese asunto, pero en el caso del gobierno del Estado de Zacatecas, particularmente el hasta hoy secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, le había parecido mucho presupuesto, 145 millones de pesos, dijo que con la mitad era suficiente y bueno, ya hoy presentó su renuncia. La verdad es que hay que decirlo, los contadores son muy ordenados, siempre quieren que se ajuste con lo menos y quizá alguna autoridad quiere con lo más. Platícanos, danos tu versión de este asunto presupuestal para organizar el proceso. Sí, nos enteramos en la mañana a través de algunos medios de que presentó su renuncia el doctor Ricardo Olivares. Siempre tuvimos un buen trato, mucho apoyo de parte de él. Es un hombre de diálogo, muy profesional. Muy profesional y muy abierto a las necesidades del instituto, siempre hubo apertura. Presentamos un presupuesto por 145 millones. Sí. En el proceso ordinario pasado de la elección de ayuntamientos y diputaciones, el instituto ejerció un total de 175 millones. Hay gastos irreductibles que no es posible reducir. Y es más de la mitad. La logística, mamparas, todo. Son más de 100 millones, cerca de 100 millones que son es el gasto irreductible. Estamos hablando de qué? De la documentación y material electoral. En la pasada elección hubo 2 boletas. Ya se mencionó que en lo federal van a ser 6 boletas. A nivel estatal estamos hablando de 4 con posibilidad de hacer una quinta, si así lo decide el Consejo General, pero van a ser 4 boletas. Entonces quiere decir que vamos a gastar poquito más en las boletas. Producimos para 2 boletas. Esta vez fueron 2,600,000 más o menos boletas. Esta vez vamos a imprimir 5 millones, lo doble, 5,300,000, 250,000 boletas. Correcto. Además, el instituto nos está pidiendo que aportemos 4 mamparas especiales, que no las tenemos porque esas las ponía siempre el Instituto Nacional Electoral. ¿Ahora las van a poner ustedes en el órgano estatal porque quizá el federal no le completó? Sí, porque mira, ahora, como tú decías, vamos a complementar. Como es un procedimiento inédito, es un proceso inédito, va a haber una forma distinta en que los ciudadanos van a votar. A ver si habrá oportunidad en otra ocasión para venir. Vamos a armar otra mesa, por supuesto. Sí, mira, cierto, decirte de lo del presupuesto, esa parte, tan solo el día de ayer, Talleres Gráficos de México, que es el que trabaja toda la documentación del INE, es un organismo público, ¿verdad? Y que hace muchos trabajos para los gobiernos, el gobierno federal y los estados, Talleres Gráficos de México. Para las boletas y la documentación electoral nos mandó un presupuesto de cerca de 38 millones, nada más para ese concepto, ¿verdad? Vamos a instalar los consejos municipales, que implican 6 personas mínimo. Implica tener un inmueble, dotarlo de servicios, arrendar ese inmueble. Lo pensamos instalar a partir del 1 de marzo, abril, mayo y hasta el 15 de junio. Eso nos implica también la renta de los inmuebles, la dotación de servicios y el personal que estará ahí, más de 20 millones. Ahí llevamos cerca ya de 60, más de 60 millones. Necesitamos establecer unos mecanismos de recolección, toda una cadena de custodia que permita entregar los paquetes electorales y la documentación a los presidentes y luego recogerla y llevarla a los consejos municipales. Necesitamos contratar figuras espejos, estos 550 que hablaba el maestro Matías,
figuras, ellos los contratan desde el febrero. Nosotros los contratamos nada más por 45 días. A partir del 28 de abril los estaremos contratando hasta el 12 de junio. Los gastos de campo y el salario de estas personas son alrededor de 20 millones. Ya llegamos a los 100 nomás con eso. Ineludiblemente. Porque mira, ¿qué decía el secretario, el ahora exsecretario, don Ricardo Olivares? Dice, bueno, es que como van a ir con él, en su misma declaración lo dice, como van a ir haciendo, como es concurrente y el INE hace actividades, pues se puede ahorrar mucho. Casi, en la misma camioneta que se lleven y se traigan las urnas, casi, sí, bueno, ellos son muy economistas. Y la verdad es que no, ya decíamos que cada quien tiene sus propias actividades, el INE ya trae todo un operativo en campo que es costoso. Sus actividades y sus responsabilidades, porque es un mandato constitucional que se tiene que cumplir, es una función ineludible, además, y bueno, yo quiero pedirles a ambos, el tiempo nos ha consumido en esta noche del Noticiero Panorama Universitario, les ofrezco, vamos a hacer un programa especial de diálogos universitarios, invitando además a quienes ustedes crean tiene que estar también en esta mesa para hablar de este tema y este asunto, que yo creo que el principal factor que ahorita habría que preocuparnos es cómo vamos a invitar a la ciudadanía a que participe, a que se involucre, incluso el día de la elección, porque el abstencionismo es un fantasma que inclusive en las intermedias ustedes como autoridades electorales combaten. Por supuesto. Sí, mira, es importante esto que tú mencionas, el darnos oportunidad para orientar a la ciudadanía e informar sobre las candidaturas, ¿no? Por un lado las candidaturas y también la forma de votar, porque ahora, a diferencia de lo tradicional como hemos votado y donde aparecen en las boletas logotipos, la fotografía en el caso de Zacatecas en la pasada elección ya se nos mandató para que aparecieran las boletas de los candidatos a diputaciones y de las candidaturas a las presidencias municipales ya las incorporamos. Incluso hasta su mote, ¿verdad? De que su apodo, sí. Ahora van a aparecer listados de personas ordenadas alfabéticamente y por género y por número, de menor a mayor. Entonces, a diferencia de cómo votaba toda la ciudadanía colocando una marca, que generalmente era un tache, ¿verdad? Ahora se va a votar por un numerito. Un número que identifique a la persona. Alfredo Valadez, el 35. Entonces, ahí van a poner, tú eres el candidato, va a poner la ciudad un 35. En el caso de las magistraturas locales, van a ser 8. 6 por 8, 48. Van a aparecer 24 mujeres y 24 hombres en la boleta de estatal. Sí. Verán dividida en dos grandes apartados, 4 cuadritos, recuadros, donde la ciudadanía tendrá que elegir del 1 al 24. Los primeros 24 serán mujeres y de elegir de esos 24, 4 mujeres que las se deben identificar por su número. Y del caso de los hombres igual. Es un tema complicado, pero como sociedad y como instituciones tendremos que resolverlo. Por supuesto. Una conclusión rápidamente, Matías. Alfredo, bueno, reiterar lo dicho, vamos a un proceso electoral inédito. Y vamos a ejercer nuestros derechos. Digo, no hay quien desde una visión particular o de interés muy reducido pueda obstaculizar un proceso electoral. Tú lo decías, es una responsabilidad pública, es una función estatal hacer elecciones y no porque a algunos no les convenga vamos a dejar de hacerla. Y hacemos el llamado a todas las personas que serán convocadas a integrar las mesas directivas de casilla. Ayúdenos, apóyenos a integrar la casilla, ayúdenos a hacer la elección. Una gran convocatoria, un gran llamado a todas las personas. Decías, Alberto, ¿quién va a vigilar la elección? No hay representantes de partido. Hacemos un amplio llamado a la ciudadanía para que se acrediten como observadoras y observadores electorales y estemos presentes el día de la jornada electoral, inclusive todo el proceso electoral. Y bueno, quienes vayan a ser candidatos, pues hay que posicionar su
número, ya lo dijo Frausto, aquí ya no vale el nombre, vale el número de la candidatura que es por la que va a votar la ciudadanía. Muy bien, vamos a tener otro programa aquí en Panorama Universitario, en el canal 24.4 de la televisión de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Les agradecemos ampliamente Alfredo. su presencia en el estudio. Gracias, y Alfredo. bueno, a final de cuentas, en el fondo de todo esto está algo muy importante, que es la procuración e impartición de justicia en nuestro país, quizá uno de los asuntos que más demanda la población de México desde hace muchos años. Gracias. Una última invitación, Alfredo, si sí. me permites. Decíamos que el jueves se vence el plazo para que todos aquellos profesionales del derecho Se inscriban. se inscriban. Sí. ¿Qué establece términos de la edad? Para hacer magistraturas, para las magistraturas se establece la Constitución 35 años, para juezas y jueces son 25, o sea, Jovenazos. todos los jóvenes profesionales Jóvenes del derecho. abogados. Muy bien. La inscripción se está realizando en las oficialías de partes de cada poder ejecutivo, cada poder legislativo, ejecutivo y judicial. Los requisitos están ahí en las páginas de los poderes, en la página del instituto, que se informe todos los profesionales. Está por cerrarse la inscripción. Perfecto. Muchas gracias de nueva cuenta Gracias, a ambos. Alfredo. Y bueno, Saludos, maestro. a toda la gente.